Yo recuerdo que yo, mientras le pasaba la mano por la cabeza, yo decía, lo que tú no vas a poder hacer por mis hermanos, yo voy a tratar de hacerlo. Vendió su primera esposa, vendió, como se dice allá, a mi madre, vendió un hermano mío y según tengo observación, cuando viene a ver, la próxima era yo por no aceptar. Mi gente, sean bienvenidos una vez más a esta su plataforma DayDTV Juventud. Para usted que por primera vez ingresó a nuestro canal, no olvide suscribirse a él, activar la campanita para que siempre se mantenga activo con nuestras entrevistas y ser primero en recibir la notificación de cuando subamos una entrevista o un contenido aquí a nuestra plataforma. Es aquí donde nos encontramos hoy con Lady, la sierva de las 1000 batallas. Yo le apodé la sierva de las 1000 batallas por el motivo de que es una mujer que viene de rebasar una situación muy misteriosa, crítica y lamentable, ¿verdad? Porque con yo solo saber de que tu propio padre terminó con la vida de tu mamá y de tus hermanos, ¿verdad? Es algo que yo no dejé que tú sigas indagando detrás de cámara. Yo dije, wow, déjalo ahí, explícamelo aquí en cámara, para que el público pueda conocer de tu historia. Lady, ¿qué tal? ¿Cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios por ahora. ¿Cuántos años tiene Lady? 35. Veo que te está como un poco sofocada tú, creo que está caliente la temperatura, ¿verdad? Un poco, sí. Lleva mucho tiempo ya perteneciendo a los caminos cristianos. 4 años. ¿De dónde es usted, su nacimiento? De las matas de Farfán. La Mata de Farfán viene perteneciendo a lo que es la provincia de San Juan de la Maguana, ¿verdad? Exactamente, es un municipio, un pequeño municipio del país. Y es algo como que concuerda con la historia que me estaba explicando. Porque hay personas que tienen teoría, ¿verdad? Y mitos de lo que es la provincia de San Juan, que en ese lugar se manejan de que hechicería y esas cosas. Para mí yo no puedo decir lo mismo, porque no podemos juzgarlo a todos con la misma vara, ¿verdad? Porque si hay 5 que bregan con hechicería, hay 15 que son cristianos. ¿Usted se crió en San Juan? No, en verdad me he criado en diferentes partes. En mi campo viví hasta los 9 años. En la mata de Farfán viví un tiempo, luego en Santo Domingo y ahora actualmente vivo aquí en lo que es Bávaro Verón, Punta Cana. Muy bien. Usted se crió en un campo desde su nacimiento hasta los 9 años. Y de los 9 años en la Mata de Farfán. Viví, que yo recuerde, hasta los 9 años en mi campo, que es una sección que le llaman El Hoyo de la Mata de Farfán, del paraje Los Cerritos, que es el campo del municipio de la Mata de Farfán, provincia de San Juan de la Maguana. Que por ahí viene manejándose toda esa maniobra, ¿verdad? Por ahí se maneja todo tipo de cosas, de lo que es la magia negra. ¿Tiene conocimiento usted sobre eso, verdad? No lo he practicado, pero lo he vivido en carne propia, con lo cual es mi padre, el cual le llamaban Leonidas Valdés Soler, oriundo de la Mata de Farfán, del Hoyo, de la sección El Hoyo. Su papá practicaba lo que es la magia negra. Digamos que hechicería crónica. ¿A qué usted le llama hechicería crónica? ¿Cómo le digo? Primero me disculpa porque estoy un poco nerviosa. Desde que tengo uso de razón, digamos que a mis 9 años, yo observaba como él, por ejemplo, mi casa era de tabla, de madera. Cuando llovía, con viento muy fuerte, él con una gorra así, ensalmaba el viento y quedaba el agua. Podía observar que él, por ejemplo, la persona que lo picaba en la cacata, él lo ensalmaba. Una vez también pude observar que una vez un tío mío le robó un racimo de guineo. Él escogió la rama del racimo de guineo, escribió una oración, la entró dentro de un maíz, la cáscara de maíz, la envolvió con algo y la guindó en lo que se le dice camino. A X tiempo mi tío fue donde él, que el cual se iba secando, igual como se iba secando lo que él amarró, y le dijo que él había cogido el racimo de guineo y que por favor bajara eso de ahí. Pues mi padre lo bajó y mi tío se sanó.
También pude vivir en carne propia, como él, aunque la familia no le guste hablar de eso, vendió su primera esposa, vendió, como se dice allá, a mi madre, vendió un hermano mío y según tengo observación, cuando viene a ver, la próxima era yo, por no aceptar continuar trabajando con ese tipo de cosas porque no me gusta, por eso le sirvo a Dios y nunca lo haría. O sea, que él tenía un dominio extremo sobre lo que es la hechicería. Pero que él trabajaba eso o eso era un don que él tenía. Si es un don, no sé decirlo. Para mí que él lo trabajaba, pero él lo escondía porque él también se dedicaba a lo que es la agricultura. Su papá era agricultor. Ok. ¿Cómo fue su crianza con su papá y su mamá? Ya sabemos de que usted empezó a ver cosas que no acostumbraba a ver y que son de la oscuridad, ¿verdad? Como magia negra y eso, que detenía el viento cuando llovía, esas cosas. Él con usted fue un buen padre. No, yo recuerdo que él sí quería a mis otros hermanos con devoción, pero a mí siempre me daba mucho golpe, incluso con baqueta, con soga. No creo que era a mí me quería tanto, pero con mami sí, mami me amaba, me daba muchos consejos. Lo que tengo de ella es buenos recuerdos porque solamente viví en esa sección hasta los 9 años. ¿Y qué pasó? ¿Por qué tuvo usted que separarse de esa familia? Pues a los 9 años, primero porque mi papá con la hechicería también era muy bebedor de crerén y muy mujeriego y muy jugador de gallo, acabó todo lo que se dice animales, unos caballos que él le gustaba mucho también. Recuerdo que mi papá era un señor que se vestía con traje, con sombrero, muy respetado también en aquel lugar. Entonces no había suficiente dinero para todos nosotros estudiar. Y también en mi campo, recuerdo que la escuela llegaba hasta el quinto, yo había pasado a sexto. Me mandaron a vivir con una pareja cristiana. Esa fue la primera vez que yo salí de mi casa paterna. Ok, en busca de mejoría, a usted prácticamente se la regalaron a una familia que sí podía tenerla. Ajá, exactamente. Ahí viví hasta los 11 años, el cual después no quería vivir ahí porque para mi edad era mucha carga la que yo llevaba. Yo tenía que cuidar 3 niños, limpiar la casa, etcétera, etcétera. Entonces, cuando cumplí los 11, volví con mi padre y le dije que no quería volver a ese lugar. ¿Cómo la recibió él a usted? Él bien, porque por mami me recibió bien, pero tomando en cuenta que si me quedaba en el campo no iba a poder seguir estudiando, entonces optó por mandarme con una pareja de profesores, el cual ella daba clase en mi campo. Usted ya perteneció a otra familia, pero una familia que quizá le iban a inculcar valores, a usted le iban a tratar mejor, ¿verdad? Porque eran profesores. ¿Cómo fue su crianza con ellos? ¿Qué tiempo duró viviendo entre esa familia? Con ellos recuerdo que viví un año, el cual fue un terror. Yo recuerdo que me maltrataban verbal físicamente, me daban golpes. Recuerdo que yo hacía toda la tarea de oficio de esa casa, incluso yo tenían hijas, pero no la ponían a ella a hacer nada. Entonces, luego en ese transcurso, mi madre muere. Cuando mi madre muere, un hermano de padre, el cual le agradezco mucho, va y me busca y me lleva a vivir con él otro año. Ok. En el momento que tú te encontrabas viviendo con la pareja de profesores, tu mamá murió. Sí. Pero hubieron cosas, puntos, que tú no me tocaste ahí, que me lo tocaste detrás de cámara, y fue de que tú evitaste, ¿verdad? Muchas veces de que tu mamá no se quitara la vida. Los profesores vivían cerca de tu mamá. Mi mamá vivía en el campo, perdón, y ellos vivían en el pueblo, lo que es la Mate Falfán. Sí, varias veces yo de niña, a mis 12 años, recuerdo, la casa de nosotros era de madera. Yo recuerdo que mami cada X tiempo se ponía en depresión. Una de esas veces yo me la observaba. Una de esas veces yo un día me quedé observándola y la observé que ella estaba botando una espuma de la boca. No sé si conocen lo que es el tarugo. Yo recuerdo que tomé un machete de papá, le quité el tarugo a la puerta y entré. Cuando entré encontré una carta que decía me quité la vida por un acúmulo de robo.
pero eso eran cosas que ella imaginaba. Mi madre de ahí fue llevada al hospital, le hicieron un lavado de estómago y esa vez pudo salvar su vida. Pero tú evitaste de que ella se quitara la vida en ese momento. En tu casa se manejaban maniobras como de robo, atracos y esas cosas, que ella dejó eso escrito en la carta. Eso fue algo mental de su depresión, porque en otra ocasión sucedió lo mismo. Yo volví a observar, en esa ocasión ella estaba dándose como puñalada, como un puñal de mica, de lo largo, no sé si lo conocen, por la barriga. Volví, le quité el tarugo a la puerta, forcejé con ella. Nunca había visto una persona con tanta fuerza. Yo recuerdo que ella me reempujó, me cortó algunos dedos, se tiró en la cama, se metió el puñal en la boca, le salió mucha sangre. Pero llegó un hermano mío de padre, la llevó al médico y volvió y salvó su vida. Pero esa era maniobra del mismo demonio y a causa de lo que manejaba mi papá. Wow. Pero que yo no logro entender, ¿verdad? Porque tú me dices que él era un agricultor. En la casa él tenía algún santo, y él idolatraba algún cuadro o algo. En la casa no recuerdo perfectamente, porque ahora en la actualidad quizá personas tengan un altar y todo el mundo sepa a lo que se dediquen. Pero en aquella época, porque mi papá es de la época de Trujillo, este, eso era algo que se mantenía muy escondido para que la familia o los vecinos, X personas no se dieran cuenta de eso, porque eso es algo muy feo, porque tiene que ver directamente con el mismo Satanás. Las depresiones por las cuales tu mamá sufría, ¿de qué venían? ¿Ella sufría maltrato de tu papá o eran la situación económica? Se puede decir que primero era maltrato de padre, no físico, sino verbal, porque era una persona de carácter muy sangrón, vamos a decir roca izquierda, muy ogro. Y lo segundo, sí, por la economía, que estaba ya estancada, como les dije antes, por culpa de mi padre. Y tercero, por la misma hechicería de mi padre, algo que mi familia se niega a conocer. ¿Tu mamá tenía conocimiento de que tu papá tenía más o menos control sobre lo que era la hechicería y manejaba ese tipo de cosas? Ella le peleaba a él de que soltara eso. Tenían una guerra sobre eso entre tu papá y tu mamá. Yo opino que tal vez ella lo, ¿cómo se dice? Lo sospechaba, pero ella lo veía como algo bueno, porque hasta ese entonces lo que él hacía, entre comillas, era bueno. Porque dime tú, por ejemplo, parar un viento que se quiera llevar tu casa es bueno. Picar la picadura de una cacata que puede matar es bueno. Pero esas otras cosas que él hacía, que vendió su primera esposa, por ejemplo, eso no es bueno. Te digo la forma en que ella murió. Estaba parida de mi último hermano de padre, salió afuera a coger unos en aquellos momentos se llamaban pañales, que es lo que ahora es pamper, que se usaban y se volvían a usar, no eran desechables, y de ahí murió, se acostó y murió. Una manera muy misteriosa. Muy misteriosa. Tú dijiste que en el momento que ella murió, tú te encontrabas viviendo con los dos profesores. ¿Cómo te das cuenta tú que tu mamá falleció? Recuerdo que yo vivía en una segunda, mi hermano mayor fue y vociferó, que fue del campo al pueblo, y me dijo, me dio la triste noticia que mi madre habría muerto. No supe cómo fue hasta que llegué al campo y me di cuenta que ella se había suicidado, o sea, ella se ahorcó. Y tú en tu pensamiento y en tu conocimiento tienes de que fue tu propio padre que la llevó a ese extremo de ella quitarse la vida. ¿Por qué tú dices eso? Porque o sea, me di cuenta a través de un sobrino que luego estaba en casa, porque mi padre le dijo la siguiente palabra, te voy a, quiere por algo que él hizo, quiere que te ponga a coger el lazo, como lo hice con la difunta. Santo Dios. Bueno, ¿verdad? Ahí tiene lógica de que haya sido él, ¿verdad? Aunque no sea, porque tu mamá cogió un lazo. Entonces, en el momento que tú llegaste, ya tu mamá la tenían en el velatorio, la tenían en manos de médicos.
Cuando yo llegué, recuerdo que mi madre estaba acostada en la cama, como se había bañado antes de mi tía de parte de padre, le estaba pasando unos paños. Unos paños, yo recuerdo que yo le pasaba la mano por su cabello, el cabello se le caía, pero no parecía que murió ahorcada. Ella tenía solamente, Dios me guarde, una marquita aquí, incluso cuando la enterraron, se dice la persona que la fueron a enterrar, porque la enterraron en tierra, que ella incluso se movió en las cajas. Wow. Y cuando una persona se quita la vida, ¿verdad? De esa manera, existen movimientos raros que no lo hacen personas que mueren naturalmente, como sacar la lengua, esas cosas. ¿Tu mamá hizo eso? Movimientos raros, como usted acaba de decir, algunos sacan la lengua, algunos se hacen pipí. Ninguno de los dos. Ella solamente tenía su marquita y con sus ojos cerrados, como si hubiese muerto de manera natural. Su papá, en ese momento tan triste y trágico, se encontraba él ahí haciendo diligencia como era su deber, porque era su esposa. Mi padre siempre casi estaba trabajando en la tierra, el conuco, como le dicen en el campo. Lo mandaron a buscar. Él, como toda persona que sabe que es responsable de algo que sucede, yo supongo que él lo que hizo fue como actuar, fingir, exactamente. Fingió él ahí. Bueno, tu papá hubiese hecho algo similar a eso, a lo que le hizo a tu madre, con otra persona. Sí, con el hermano mío que nació antes del más pequeño, que también murió de una forma misteriosa, se puso malo, lo iban a llevar para el hospital y en la mitad del camino murió, sudó en la caja, también lo enterraron en tierra. También usted dice que posiblemente haya sido su papá que lo haya vendido a él. Exactamente, como la primera esposa, como mi madre, como mi madre. ¿Y por qué un padre debería de querer quitarle la vida a un hijo? Esas son cosas que solo la entienden las personas que son brujos, que trabajan en hechicería. Y aunque la familia no quieras, no lo acepte, yo sé que él hacía eso. Incluso son pactos generacionales que pasan de generación en generación. Cuando la persona muere también puede dejarse a alguien más. Yo recuerdo que mi papá se volvía tocón de leña, se volvía burro con las orejas pegando al suelo. Recuerdo que todo casi el sector del hoyo le tenía miedo. Wow, era fuerte entonces, ¿verdad? Solo papá Dios puede juzgarlo a él, ¿verdad? Porque solo Dios tiene la varita para juzgar, nosotros no. Usted dice que su hermanito murió de manera misteriosa. ¿Qué edad tenía ese niño cuando murió? No recuerdo bien, porque nosotros nos llevamos de 2 años, pero era pequeño, era muy pequeño. Imagínense, ya de la muerte de mami hacen más de 20, es difícil recordar, pero era pequeño. Y, Él murió primero que su mamá. sí, claro, él murió primero que mami, mami lo veló y lo lloró, sí, él murió primero que mami, porque recuerde que primero fue la primera mujer de él, después se casa con mi madre, después mi hermano y después mami por último. O sea, es algo como de generación en generación, ¿verdad? Y como pacto de que le ofreció algo, una vida, quizá al demonio, ¿verdad? Exactamente. Entonces él murió, ¿verdad? Él murió. Pero esa cosa como han continuado queriendo estar en la familia. Yo tengo un hermano de padre que a él le han dado 3 tromboses, que es parte de eso. Y mi primer hermano de padre y madre, que éramos 8, murió uno, quedamos 7, pues nunca se sana, nunca se sana. Entonces eso como cuando deja a uno, ataca a otro. Cuando él no es él, pues soy yo. Yo me mantengo mejor porque yo, gracias a Dios, le sirvo a Dios. Cuando no está conmigo, está con la que va después de mí, que es una de las que amaba a papá, de la que cuidó a papá, porque papá cayó en cama y ella se niega rotundamente a creer que papá se dedicaba a eso y a creer que papá hizo eso, pero es así. O sea, que está confirmado de que existe una maldición familiar que viene a raíz de su padre, de lo que su papá hacía.
Se llama pacto generacional en el mundo de los brujos. En el cristianismo puede llamarse maldición generacional, que solo Dios la rompe, porque ¿qué no puede romper Dios? Dios puede romperlo todo. Bueno, ya que su papá era un hombre muy respetado, ¿verdad? Y estricto en el barrio, ya todos le temían y eso, en el campo. Me imagino que sus mismos hermanos le tenían temor también, ¿verdad? Yo me río exactamente, eh, porque yo recuerdo que el papá de él le dejó unas tierras, recuerdo que él tenía la mayor porción, o sea que también de ese lado yo digo que él cogió más que mis dos tíos. Ajá, sí. O sea, ellos tenían una discordia como de tierra, de propiedad y eso. Sí, sí, por su propia sí. Era temido por el tío que cogió el racimo de guineo, por los hijos de él, por mi tía, por los hijos de él, por nosotros también. Nosotros le teníamos miedo a papá. Incluso papá le llamaban León. Todavía he mencionado Leonidas Valdés Soler, el hombre que salía en su caballo, ensillado, con sus trajes, mujeriego, que él decía que él sí. O sea, en esta época se dice yo sí. Él diría en aquella época, yo sí, mujeriego, bebedor de clerén del que se trae de Haití. Y así mismo trataba a mami. Yo recuerdo una aventura que él tuvo con una mujer también. Le gustaban mucho las mujeres bonitas, hermosas. Incluso mi mamá fue recomendada a él, porque antes se manejaba eso de las recomendaciones. Mi mamá era del cercado. Ajá. Tu papá venía siendo como un terror llamado un rey en ese campo. Él era el que controlaba eso ahí. ¿Qué fue lo que él le hizo a su hermano? Por un robito de un racimo de guineo que usted me dijo. Eso mismo, lo que le dije antes, como quien dice, lo iba a matar con oraciones, lo secó, lo iba a seguir, él iba, según iba, vamos a decir brujería, según iba secándose esa brujería que él hizo, así se iba secando mi tío, hasta que mi tío fue a casa, nos visitó y le dijo que él hubiese sido, que había agarrado el racimo de guineo, que quitara la brujería, porque cada brujo que hace una brujería tiene el poder de quitarla, creo yo. ¿Y usted se dio cuenta en algún momento si su abuelo bregaba con hechicería? El papá de su papá. No, no. Solo se decía que él era de raza haitiana. No tengo nada en contra de los haitianos. E incluso las oraciones que papá hacía eran en creol o en haitiano. Ok. El hombre sabía de su vudú y su cosa, ¿verdad? Sí, porque se dice que de ahí que viene la hechicería y la cosa. Y de África. Su papá tenía algo, tenía algún amuletico amarrado o algo, algún resguardo. Sí. Eh, Actualmente otra historia que era de mi pareja. Recuerdo que yo rompí algo. Él tenía como una carta, pero doblada, bien dobladita, protegida, como cuando tú agarras y metes una carta en papel plástico para que no se dañe. Y también, hasta donde yo sé, resguardo bebido, porque para él poder morir, dice mi hermana, yo no estaba ahí, tuvo que ir alguien a orarle hasta que él vomitara algo que tenía tomado, que es común en los brujos. ¿A los cuántos años muere su papá? Recuerdo que él tenía casi 90, porque cuando él se casó con mi madre, mami tenía 20 y él 50, y ya él había tenido su familia de 9 hijos. A los 90 años. ¿Y de qué murió? ¿Murió de una enfermedad o murió así naturalmente? Creo que él se sentía muy culpable por la muerte de mami, por lo que había hecho, por dejarlo a nosotros así huérfanos. Entonces yo recuerdo que él, después que mami murió, digamos que la depresión le dio a él. Cayó en cama, trabajó un poco agricultura, cayó en cama y ahí se fue consumiendo. Recuerdo que se le peló la espalda, recuerdo que la hormiga le picaban y no lo sentía, según dicen mis hermanas. Recuerdo que de noche tenían pesadillas llorando, que mami iba a ir a buscarlo. Y es común, eso se llama pagar lo que tú haces. Pagar lo que tú haces terrenalmente. Porque me imagino que después de ahí vienen cosas peores. ¿Tú entiendes que él pagó lo que hizo? Y la depresión vinieron a base de todo lo que él hizo, todo el daño que él hizo, ¿eh? Qué fuerte.
Después que él muere, ¿qué pasa con ustedes? Estaban jovencitos, estaban chiquitos, ¿verdad? Eran niños todos en ese campito ahí. ¿Qué pasó? ¿Dónde ustedes continuaron con su vida? ¿Quién lo agarró a ustedes? ¿Quién se hizo cargo de ustedes? Pues aunque parezca, ¿cómo digo la palabra? Se me va la palabra. Como cuando te pasa algo que te hinchó. Bueno, aunque parezca chocante, nosotros no vimos abuelos, nosotros no vimos tíos, nosotros no vimos primos, nosotros no vimos tío paterno, a nadie. Cada uno de nosotros tuvo que continuar con su vida en diferentes casas, puede decir trabajando, infantilmente trabajando. Le tocó trabajar a temprana edad. En la casa donde vivía tu papá, con tu mamá, donde él falleció. ¿Quién se quedó en esa casa viviendo? Cuando mi mamá murió, recuerdo que entre los hermanos se reunieron y le hicieron una pequeña casita a mi padre, el cual no hicieron cuando mami estaba viva, porque creo que la primera familia no quería a mami y no mucho tampoco a nosotros, porque si no hubiesen querido, nos hubiesen ayudado. Después recuerdo que un hermano de padre la tumbó y la vendió. Sí. Pero mientras tú te encontrabas viviendo, ¿verdad? En ese mismo recinto ahí, cerca de la casa de tu papá y de tu mamá, o quizá con uno de ellos dos, ¿ustedes sentían cosas misteriosas dentro de la casa? Siempre iba un perro negro, no sé si era cuidando, detrás de uno de mis hermanos más pequeños. Recuerdo que había un río, le llaman Río Caña, no sé, era como a traerlo, que era andaba de noche. Y recuerdo también un perro negro también arrastrando unas cadenas, se escuchaba pesada. Y donde una de mis tías que era hembra, recuerdo que mi hermana estaba de visita, una de ellas, de noche, ella acechaba y veía una vaca dándole vuelta a la casa. Cosa misteriosa porque la vaca está en la tierra, en el campo. Sierva, ¿cuántas hermanas eran ustedes? ¿O son? De padres hay 8, murió uno también. Y de padre y madre habemos 7. Hembra. 4 hembras y 3 varones. Cuando hay niña hembra y quedan huérfanas en un campito, siempre despiertan lo que es la curiosidad en los demás jóvenes, ¿verdad? Y despiertan el morbo, quizá de esos tigres tratar de forcejearla, ¿verdad? Con tal de estar con ustedes. ¿Ustedes fueron víctimas de eso, tú o una de tus hermanas en algún momento? Esa también es otra historia muy profunda. Mi hermana, la que va después de mí, sí fue víctima. Un muchacho, se puede decir delincuente en el campo. Una noche, mi papá se encontraba en cama, no podía hacer nada. Ella se encontraba visitando más adelante, un vecino. Ella llegó y llegó con uno de mis hermanos y un muchacho quiso violarla. No llegó a violarla porque tenía un pantalón negro tela fina que yo le había regalado y le quedaba bien apretado. Entonces lo que ellos forcejeaban, mi hermano buscó auxilio de un primo y el tipo mandó. ¿Cuál fue la primera en tratar de quizá depender de algo en ese momento de apuro, cuando ya se vieron sin padre y sin madre, de todos sus hermanos? Yo. ¿Qué fue lo que usted consiguió, que usted dijo, wow, yo puedo tratar de arrastrar a mis hermanos y darle mejor vida? Esto es algo muy personal que se lo he dicho a pocas personas, pero yo recuerdo cuando mi mamá estaba en cama, yo recuerdo que mientras le pasaba la mano por la cabeza, yo decía, lo que tú no vas a poder hacer por mis hermanos, yo voy a tratar de hacerlo. Y trabajé, siempre lo ayudaba. Cuando tenía 18 años le pedí a Dios a alguien que llegara a mi vida, alguien pudiente. Cuando ya estaba cansada de tanto trabajar en casa de familia, exactamente llegó un señor que nos ayudó 2 años y yo pude ayudarlo bastante, bastante. Y al sol de hoy le digo que somos personas trabajadoras y de bien. Wow, qué fuerte. Viene segunda parte y tercera parte de la sierva, la mujer de las 1000 historias. Ese señor, ¿cómo llegó al campo? Él fue un señor que te fue a ofrecer ayuda sin nada a cambio, sí. No, en realidad ese señor se lo pedí yo a Dios de rodillas.
cuando tenía 16 años, que me di cuenta que estaba embarazada de una hija que tengo, esa es otra historia, el cual no te voy a decir llegó mañana, llegó en 2 meses, porque así no son las cosas de Dios. Llegó a los 18. Pude poner la par de hermano a terminar de estudiar, hacer el curso. Uno pude mandarlo con el papá de mi niña también. Cuando nos separamos después, se preparó en desabolladura y pintura de carro. Y vuelvo y le digo, al sol de hoy, estamos, gracias a Dios, bien. El Señor, algo que usted como que no entendió, ¿el Señor fue con el fin de ponerte a trabajar o fue algo de relación entre tú y el Señor que te ayudó para que tú ayudas a tus hermanos? Yo recuerdo que en ese entonces yo le ayudaba a otra hermana que era cocinera en un comedor. Él llegó a comer y me conoció. Se fueron hablando y hablando, se fueron conociendo, ¿verdad? ¿Hasta dónde llegaron? Recuerdo que él se enamoró de mí. Recuerdo que de luego me mudó en una casa. Y puedo decir que fueron 2 años. El primero fue muy bueno y bonito porque me preguntó qué sueño yo no había cumplido en mi vida, que me hubiese gustado cumplir. Yo le respondí que me hubiese gustado vivir con mis hermanos porque nunca había vivido. Y yo recuerdo que busqué la más grande que yo, con toda su niña, busqué la que va después de mí, que ahora en el Sol de Oro ella es contadora, busqué la otra que el Sol de Oro ella es enfermera, y busqué el que va después. El más pequeño no lo busqué porque lo cuidaba una hermana de padre, que el cual estaba bien posicionada cuando mi padre murió, y ella se lo llevó, ella es maestra y también es cristiana. ¿El Señor qué trabajaba? ¿De qué dependía él? ¿Qué tenía? Él era empresario, él se dedica a un ajo que le llaman ajo el gustoso y prepara alimentos para pollo. Él compra esa grasa que en los comedores chinos botan, no desechan, y la vende a esa fábrica de comida para los pollos. Pero hubo algo ahí de por medio, ¿verdad? Que de eso te chocó mucho y te ha dolido bastante. No sé si ahora pasa, porque ya tú eres otra persona, ¿verdad? Con una nueva vida. Pasó algo fuerte, ¿verdad? En esa relación. Sí, recuerdo que al año de yo estar bien, y recuerdo que esa fue una de las épocas más bonitas de mi vida, en la de que descansé, en la que pude ayudar a mi familia, pero tenía una prima y mejor amiga, de esa que van a tu casa, se comen tu comida, se ponen tu ropa y también te cogen